somos la hinchada más grande que hace el laberinto. Somos la hinchada más grande que hace el laberinto. Somos la hinchada más grande que hace el laberinto. Buenas noches o buenos días si estás viendo esto el lunes por la mañana. Vamos a tener una linda semana. Ha ganado Universitario, ha terminado el partido en Cusco, lo hemos ganado 1-0 con gol de Aldo Corso. Partido complicado, partido difícil, sobre todo la primera parte, pero lo supimos sacar adelante. Vamos a hablar de todo. Maravilloso partido de Universitario que se termina consolidando ya como primer lugar. Vamos a cerrar en casa frente a Chancas el día sábado. Y bueno, estamos listos creo que para cerrar otro medio año fantástico con la clasificación a la Copa. Estoy seguro que vamos a sacar el resultado que necesitamos frente a Chancas. Creo que no hay forma de que se nos vaya de las manos. Esto es fútbol, y toco madera. Pero estamos ahí a un paso de una nueva apertura y de seguir mostrando la superioridad que tiene este equipo, de lo bien que se ha hecho el trabajo detrás, en la construcción del equipo, en el trabajo con la dirección técnica, en el trabajo administrativo, en todo. Y este es el reflejo. En el campo se ve lo que es Universitario y estamos muy felices con ello. Espero que siga así, que este año podamos lograr el objetivo final del tricampeonato y que en Copa Libertadores podamos seguir compitiendo. Y antes de meternos en el partido, no olvides suscribirte, no olvides dejar tu like, no olvides dejarlo cualquier comentario. Y ahora sí, vamos. La puso difícil Garcilaso hoy, la puso muy complicada. Fue un primer tiempo que dio un giro muy rotundo y Garcilaso parecía que tenía las más claras y parecía que nos hacía mucho daño. Las alineaciones ya la conocíamos. Universitario con el 11 habitual. Ya saben que Inga por ahora se está ganando ese puesto de titular por el lado izquierdo. Volvía Edison Flores al 11 titular también. Sin sorpresas Universitario. Me gustó el parado de Garcilaso. Creo que se paró muy bien, tapó muy bien a Pérez Guedes y a Jairo Concha. Ahora nos vamos a meter en eso. El parado de Garcilaso fue muy interesante, con los dos delanteros que tuvieron un primer tiempo sobre todo excepcional. Lo de Ugarriza fue un gran partido. Los primeros 6-8 minutos Universitario apostó por el juego largo y no le fue mal. Estaba ganando las segundas pelotas y Universitario se sintió cómodo y empezó a adelantar la línea. Garcilaso retrocedía y Universitario empezó a encontrar también pequeños espacios para salir jugando. Estoy hablando de los primeros 8 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Y empezó a encontrar espacios jugando con Inga. Por momentos se movía bien Pérez Guedes al lado de Polo. Y empezamos a jugar, a tratar de elaborar desde atrás. Y ahí creo que fue donde empezamos a perder el control de la pelota. Los primeros minutos, cuando jugábamos largo, ganábamos la segunda pelota. Y cuando empezamos a poner la pelota al piso y a tratar de hacer un mejor fútbol, nos costó más. Ahí fue donde nos costó más y Garcilaso se empezó a sentir un poco más cómodo. En un principio un Garcilaso con mucha intensidad, con mucho esto de emoción, ¿no? De emotividad, de salir a hacer su mejor papel, a su mejor partido. Pero esa emoción comenzó a crecer en Garcilaso y empezó a darse cuenta que podía ir para adelante y le empezó a dar resultado. Porque a partir de los 10-12 minutos ya Garcilaso empieza a pararse más adelante. Beltrán muy bien en el medio, lo de Paucar tapando y siguiendo todo el tiempo a Martín Pérez Guedes, y lo bien que taparon a Jairo Concha. Por el lado derecho. Le costó mucho a Jairo Concha meterse en el partido, tanto así que Inga no tenía con quién asociarse y generalmente era él tratando de resolver solo. Y por ahí tal vez no fue el mejor primer tiempo de Inga. El segundo tiempo me parece que tuvo un poco más de espacios, pero ese primer tiempo de Inga tampoco tuvo mucha claridad en la salida. Le costó también el primer tiempo a Ureña porque justamente no tenía a ese Pérez Guedes que se le muestre y a ese Jairo Concha que estaba muy bien marcado. Y es ahí donde Garcilaso empieza a ganarnos el medio campo con Paucar, con Sandoval, que tuvo un gran partido, y el equipo no encontraba solución. Universitario rotaba el balón de forma lateral con Corso, con Riveros, con Di Benedetto. El balón llegaba a Andipolo, y cuando el balón llegaba a Andipolo o llegaba a Inga por los laterales, no aparecía Concha. Pérez Guedes en muchas ocasiones llegó a desprenderse de Paucar, logró ganarle las espaldas,
pero no encontraba el espacio para filtrar la pelota, no encontraba el espacio para asociarse y terminaba decidiendo mal. En muchas tiró el cambio largo para Inga y la terminaron perdiendo Universitario. También varios tiros largos de Ureña que no encontraron receptor y no aparecía Edison Flores. Es un gran detalle el hecho de que no estaba apareciendo Edison Flores en esa zona que es la que suele trabajar, que es más atrás del 9, retrocediendo, porque con Edison Flores Universitario logra armar esos triángulos Inga, Concha, Flores, o incluso a veces va Valera por ese lado izquierdo, y por el lado derecho es más Ureña, Flores, Ureña, Polo y Pérez Guedes, para luego tratar de lanzar ese balón a las espaldas, a los espacios de los laterales y que vaya otra vez por ahí Andy Polo, o a veces cambiar de lado para que llegue Inga o para que llegue Jairo Concha. Entonces Universitario no encontraba esos espacios, como lo digo otra vez, producto de que Garcilaso fue encontrando su mejor lugar en el campo, sobre todo con sus volantes. Hicieron un gran trabajo los volantes y los laterales, justamente al estar casi hombre a hombre, Polo estaba todo el tiempo con Núñez, lo mismo por el lado de Inga, tenía la marca muy encima siempre y no encontraba en los espacios. A Universitario le gusta mucho jugar a los espacios de los laterales y las veces que atacaba Universitario era encontrar a Valera muy solo ahí arriba. Y atrás hay un detalle muy importante, porque cuando recuperaba Garcilaso, producto de esa presión y producto de que Universitario no encontraba los espacios, la perdía Ureña, la perdía Pérez Guedes o la perdía Jairo Concha. Generalmente le caían dos encima a Jairo Concha. Nos salían de contra y el movimiento todo el tiempo fue entre Corso y Riveros. 2 veces nos lo hicieron. En una la asiste bien Ugarriza y nos generaron ocasiones de gol. Tuvieron un gran partido los 9 de Deportivo Garcilaso. Lo de Erustes fue sensacional. Siempre metía esas diagonales a las espaldas de Riveros, como digo, entre Corso y Riveros. En las dos creo que Corso es el que termina habilitando. Y Riveros, cada vez que salía o cada vez que iba a la marca sobre Ugarriza, lo terminaban superando. Y los espacios le costó a Universitario en esas contras y nos generaron 3 ocasiones. 3 ocasiones ese primer tiempo que asustaron, que parecía que el partido se nos complicaba más de la cuenta. Universitario no encontraba la salida hasta el final del primer tiempo, que Universitario empieza a encontrar unos pequeños espacios, un cabezazo de Valera, un remate de Flores que se acomodó bien, y ahí es donde creo que Flores prendió un poquito el motor y encendió la chispa, porque empezó a aparecer en el final del primer tiempo, empezó a darle ese espacio a Concha, porque Flores empezó a arrastrar esa marca que tenía muy encima Concha, y Concha empezó a soltarse un poquito más. Y es justo cómo arranca el segundo tiempo, ya Universitario mejor parado. Universitario parecía que salió con más calma. Y aquí voy a dar un detalle, porque no sé si muchos de ustedes se dan cuenta o muchos de ustedes han analizado el fútbol de esta manera, pero los equipos llegan a verse muy reflejados en el campo por quién es su entrenador. Y hoy en Deportivo Garcilaso teníamos un entrenador que se frustraba en todas las jugadas, que se volvía loco en todas las jugadas, demasiado desbordado, digamos, de emociones. Y para el primer tiempo parece que le funcionó, que el equipo se contagió bien, pero para el segundo tiempo el equipo se contagió para mal, porque ese desborde y de emoción que mostraba el entrenador y que mostraba la banca de Deportivo Garcilaso se empezó a convertir en desesperación, en frustración, en que cada jugada se aceleraban demasiado y empezaron a perder muchas pelotas en el medio, empezaron a tirar muchas pelotas largas, y era como un reflejo de lo que pasaba afuera en el banco. Y en cambio Universitario tenemos un entrenador mucho más sereno, un entrenador que pone calma, que pone paciencia, que pide paciencia, y creo que es el reflejo que se dio el segundo tiempo, ¿no? Un equipo con más paciencia para tener la pelota, para tratar de elaborar un poquito más, y el equipo se empezó a sentir mejor, creo, el segundo tiempo, ¿no? Empezamos a controlar mejor el partido en el segundo tiempo. Sin mucho peligro, pero al menos un poquito más de profundidad creo que encontraba el equipo, hasta que viene la jugada del gol. Es un lindo centro de Edison Flores, y el cabezazo de Corso es sensacional. El cabezazo de Corso, yo muchas veces lo digo de broma, pero la técnica que a veces le falta o le puede faltar a Corso con los pies la tiene en la cabeza, ¿no? La capacidad que tiene para ir al juego aéreo y la forma en que va y coloca ese balón en el palo contrario es un gol sensacional, de mucha técnica para ir de esa forma en el juego aéreo.
Creo que fue un partido correcto en general del equipo. Si alguien tiene que ser la figura, para mí hoy la figura fue Alex Valera. Lo que trató de correr, lo que trató de aguantar ahí arriba, muchas veces solo, sobre todo el primer tiempo, en algunas del segundo tiempo también. Volvió bien Horacio Calcaterra. Creo que después de todo el tiempo que estuvo sin jugar, creo que hoy entró y nos dio un poquito más de esa paciencia que necesitaba el equipo. El cambio era cantado, creo que era Jairo Concha. Inga no tuvo su mejor primer tiempo, mejor el segundo tiempo, pero entra Carabalí y hoy sí no me gustó Carabalí. Me gustaría leer en los comentarios sobre cómo entró Carabalí hoy, para ustedes. Cómo entró Carabalí hoy, si entró bien, si no, y lo de Calcaterra. Me parece que a mí me gustó cómo entró hoy. Me parece que es una buena variante siempre Calcaterra y es bueno tenerlo otra vez. Pero hoy no me gustó mucho la entrada de Carabalí porque el equipo pedía paciencia, pedía tener la pelota. Y cuando intentó ir a hacer alguna de más o intentó hacerla personal, lo hizo sin mucha convicción, lo hizo sin la capacidad de ir a pelearla hasta el final la pelota. Vimos una muy clara que trata de desbordar por afuera y en el momento que el balón se le va largo, dejó ir a la pelota y terminó en saque de meta, sin ir a pelear hasta el final de la línea, como tiene que ser, hasta el final. Y sobre el final sí me enojé mucho con Jairo Vélez porque había entrado bien, porque es un jugador que a mí me gusta y que quiero verlo un poco más. Y me pareció muy, muy tonto. Justo había terminado en la jugada anterior, había hecho una jugada personal muy buena, se había metido por el lado izquierdo y hizo una gran jugada. Y termina cometiendo una tontería, termina ganándose la roja de una forma muy tonta, poniendo en riesgo el resultado, poniendo en riesgo el equipo. Faltaban todavía algo de 5 minutos más el alargue que dio 5 minutos. Entonces quedaba mucho partido. Y fue muy infantil, si se puede decir, la forma en que reaccionó ahí. Orlando Núñez hoy tuvo un partido sensacional por ese lado izquierdo, tapando bien a Andy Polo. Más desde el lado combativo, digamos, más de ese lado del esfuerzo. Pero un buen partido al final, ¿no? Reclamando todas, peleándolas todas. Orlando Núñez ya caía un poco espeso también en el partido. La verdad me estaba cansando que reclamaran tanto los de Deportivo Garcilaso. En cierto momento creo que eso lo sacó al final a Deportivo Garcilaso del partido, ¿no? El reclamar todas, el pelear todas, lo terminó sacando del partido al equipo en general. Pero bueno, en ese punto exacto del juego, cuando expulsan a Jairo Vélez, les funcionó, ¿no? Les funcionó porque fue Orlando a molestar, a incomodar ahí. Y se termina ganando la roja Jairo Vélez. Bien, y luego de ese traspiés, ¿no? De ese momento abrupto de Jairo Vélez, más allá de ese final, creo que el equipo después del gol se sintió muy cómodo, se sintió con más confianza. Riveros mejoró mucho el segundo tiempo también. Di Benedetto tuvo un buen partido. En sí creo que en general el equipo tuvo un partido bueno, no sensacional, no magnífico. Es un partido bueno porque estás en la altura. Es un partido que le cuesta a Universitario en general ir a la altura. Y Garcilaso creo que también se plantó bien. Hoy se plantó bien, trató de hacer su partido, ¿no? A tratar de jugarlo a su manera. Y creo que por un momento les estaba funcionando, sobre todo el primer tiempo. Pero bueno, a Universitario hay que competirle 90 minutos, ¿eh? No le puedes dar ni un minuto porque Universitario ya lo ha demostrado que si no es hasta el final, no hay que confiarse, ¿no? Detalle final sobre Britos. La primera la salva bien, luego es un error tremendo la forma en que sale, pero termina el segundo tiempo con seguridad, ¿no? Sin problemas el segundo tiempo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Tengan una linda semana. Va a ser una semana llena de impaciencia. Queremos que llegue el sábado ya. Pero bueno, ahí está. Habrá que esperar. Y estamos listos para quedarnos con el torneo de apertura en casa. Va a ser una linda fiesta. Estamos seguros que sí, el día sábado. Vamos a tener video el día miércoles. Voy a hacer un video de Jairo Concha, se los dije. Y luego el fin de semana hacemos la previa del partido frente a Chancas y la previa de esta última fecha de la apertura, ¿ok? Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Chao.